tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos con el abreboca de las informaciones a través de titulares. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al sector más pobre de este país en el marco del plan de reactivación económica de ese país. En contexto vamos a revisar una investigación sobre el proceso de tenencia de tierras en América Latina y cuánto ha resultado beneficiado el agrogenocidio. Los barrios pobres en la capital de Suecia sufren la mayor cuantía por los contagios del coronavirus, el COVID-19. En Economía 360 ampliamos los detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en priorizar dentro del plan la reactivación económica del país a los ciudadanos más pobres para superar la crisis actual sanitaria. El mandatario mexicano recientemente recibió críticas por parte de algunos empresarios de este país luego de la presentación del plan económico y su criterio para poner en el centro a los sectores más vulnerables en medio de la crisis generada por el COVID-19. El presidente refirió que hay sectores que asumen otras posiciones y quieren que se apliquen medidas ya desgastadas, como el rescate para privilegiados de beneficios fiscales, el congelamiento salarial y los despidos de trabajadores. El mandatario mexicano afirmó que dichas acciones quedaron atrás con su gobierno. Además señaló que la pandemia del coronavirus terminó de precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en todo el mundo. Vamos a sumar otra información de México porque la secretaria de Salud de este país anunció la contratación de médicos y personal sanitario como parte de las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. El secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que 6.548 médicos se han inscrito para ser considerados, de las cuales ya están contratados unos 3.000. Asimismo, están inscritos y en espera a oficializar su contratación 12.605 enfermeros. El vocero del organismo estatal reconoció que México mantiene un déficit de 200.000 médicos, que es el cálculo de lo que se necesita para enfrentar la fase 3 de esta pandemia. La próxima etapa, según el plan de contingencia mexicano, se desencadenará cuando estén afectadas miles de personas en varias localidades. Hasta el 6 de abril, México tenía 2.439 casos confirmados del COVID-19, de los cuales 125 han fallecido. La industria turística en República Dominicana está completamente paralizada y esto se debe a la crisis sanitaria que ha desatado el COVID-19 en todo el mundo. Desde la presidencia del grupo Punta Cana señalan que desde hace semanas este sector no está generando ingresos y los vuelos quedaron completamente paralizados. Sin embargo, están apostando a que todo se recupere sin que se priorice en desesperación por parte de los principales actores de la industria. En República Dominicana, al cierre del 2019, el turismo generó más de 7.689 millones de dólares y en el periodo 2012 al año pasado 50.634 millones de dólares. Allí en ese país el 50% de la oferta se concentra en el sector turismo, siendo Punta Cana el destino que atrae 60% de los turistas. En Argentina, el gobierno se reunió con el sector sindical y empresarial para proponer medidas económicas. La conferencia tripartita se dio con motivo a las posibles medidas alternativas para retomar progresivamente las actividades económicas luego del 13 de abril, cuando se estima que inicie una posterior fase de la pandemia y poner fin a la cuarentena obligatoria. El encuentro estuvo integrado por los jefes de gabinete, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, también por los ministros de Desarrollo Productivo, de Trabajo, de Secretaría de Asuntos Estratégicos y también la viceministra de Salud.
Por el sector sindical se presentó Héctor Daer, cosecretario de la Confederación General de Trabajo, y el sector empresarial, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio. Y el gobierno de Costa Rica agradeció al Banco Centroamericano de Integración Económica la donación de 26.000 pruebas para la detección temprana del coronavirus. Esta información la titula así el portal Prensa Latina, quise decir, titula: Costa Rica agradece al banco donación de pruebas de detección del COVID-19. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario Carlos Alvarado agradeció al Banco Centroamericano y al gobierno de Honduras por hacer que lleguen estos insumos. La donación es un resultado de la cumbre virtual auspiciada por el Sistema de Integración Centroamericana, que dispone de un total de 182.000 pruebas. Esta entidad financiera reveló que su donación forma parte del programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica, específicamente el componente 2, que consiste en brindar ayuda para comprar y suministrar regional y medicamentos y equipos para la detección temprana de este nuevo coronavirus. Un reciente estudio realizado en Chile reveló que 1 de cada 3 ciudadanos caerá en morosidad, esta vez a causa de la pandemia del COVID-19. Los resultados se desprenden de una encuesta nacional realizada por chiledeudas.cl que detectó que el 56% de la población tiene morosidad financiera actualmente, mientras que 31% de los encuestados cree que por la crisis económica generada por el COVID-19 caerá en morosidad financiera irremediablemente. El estudio señala que en los próximos meses se superarán las 5 millones de personas con incumplimientos financieros a pesar de la ayuda ofrecida por las entidades financieras que operan en este país. Agrega que otro aspecto preocupante radica en que más del 20% de los chilenos han perdido su fuente de ingresos desde la llegada de la pandemia del coronavirus a este país. Momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. Volvemos enseguida. El avance de los cultivos transgénicos y la injusta distribución de las tierras son caras del mismo modelo. Esto lo afirma así el investigador y periodista argentino Darío Aranda, citado por el portal rebelión.org. En uno de sus artículos agrega que en los últimos 30 años desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios, particularmente los más pequeños, mientras que un puñado de hacendados controla cada vez más las hectáreas. Detalles a continuación. De acuerdo al periodista Darío Aranda, en el Cono Sur se desarrolló una reforma agraria, pero con la particularidad donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Esta situación se evidencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el caso de Argentina, desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias entre los años 1988 y 2018. Al mismo tiempo, en el país suramericano, aumentó la superficie promedio de las fincas. También se evidenció una suba en la tenencia de tierras en pocas manos, pues el 1% de las explotaciones agropecuarias controlan el 36,4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones cuentan con solo el 2,2% de la tierra. En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Según estudios de la Organización Paraguaya Base de Investigaciones Sociales, la agricultura campesina representa el 91% de las fincas, pero cuenta con solo el 6% de la superficie. Mientras que el agronegocio abarca el 3% de las fincas, pero controla el 85% de la tierra del país. En Uruguay,
desapareció el 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas, mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2.500 hectáreas entre los años 2000 y 2011. En este mismo estudio, Darío Aranda también señala que en las últimas décadas los campesinos, dueños de pequeñas tierras, han sido las víctimas de la violencia. Aranda pone 2 ejemplos de la región, vamos a ver cuáles son. El periodista argentino Darío Aranda revela que los campesinos dueños de pequeñas fincas han sido víctimas de la violencia. La situación se ha agravado en América Latina, para lo cual Aranda refiere datos de la ONG International Global Witness que develan que en 2017 se contabilizaron la muerte de 201 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. De la cantidad nombrada, en Brasil se registraron 57 asesinatos. Aranda señala que el agronegocio avanzó en la región porque usaron la violencia. En ese contexto, pone como ejemplo la llamada masacre de Curuguatí en Paraguay, que se registró el 15 de junio de 2012, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. Dicha acción dejó un saldo de 11 campesinos muertos y 11 trabajadores del campo permanecieron injustamente presos durante 6 años. La masacre fue utilizada por la clase propietaria de Paraguay para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo. Aranda también cita otro ejemplo de violencia contra los agricultores de pequeñas tierras y hace referencia al asesinato de 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras en Brasil, hecho que sucedió el 17 de abril de 1996. El periodista argentino agrega que en 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio y se registraron 1.124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas con 118.000 familias afectadas. La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a los productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores. Ellos presentaron un documento titulado El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI en junio de 2019. Y en ese texto se recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron reformas agrarias que tenían como fin la mercantilización de la tierra y finalmente entre de esas parcelas a grandes empresas. También señala que un punto de inflexión se dio en 2016 en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria que fue realizada en Marabá, esto queda ubicado en Brasil. El documento final de ese encuentro advirtió los peligros de una creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional y también los gobiernos. Vía Campesina concluyó que ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica. Por esta razón llamó a una reforma agraria popular, no solo para campesinos sin tierra, sino también para los sectores populares urbanos. Segunda pausa, volvemos enseguida, no se aparte, volvemos con más. En Suecia, los barrios pobres de Estocolmo sufren en mayor cuantía por los contagios por COVID-19. Los detalles se los ofrecemos a continuación. La consejera regional encargada de la sanidad en Suecia, Anna Starbrink, explicó que los sectores de la periferia de la ciudad de Estocolmo se ven más afectados de COVID-19 por su situación de vulnerabilidad y la mala sanidad pública de esos sectores en relación al resto de la capital. Según los datos publicados por las autoridades sanitarias regionales, la capital sueca registra solo 13 casos de coronavirus por cada 10.000 habitantes, en contraste con los sectores pobres de la periferia al noreste, con un promedio de 37 y 47 casos de contagio por cada 10.000 habitantes, un índice de casi 3 veces más. La población sueca no ha tomado medidas de aislamiento social y preventivo como en otras naciones. En cambio, el gobierno pide a sus ciudadanos que tomen acciones individuales responsables y seguir las recomendaciones de las autoridades
autoridades sanitarias. La Agencia Local de Protección contra las Infecciones detalló que como prevención se ha distribuido material en 26 idiomas sobre el coronavirus en centros comerciales, tiendas, comunidades religiosas y centros administrativos. La nación escandinava registra actualmente 7.693 casos de COVID-19 y 591 muertos. En Indonesia, la industria turística de este país, afectada por el COVID-19, tardará mucho más tiempo en recuperarse. Esto lo advierten así expertos. Y en este contexto, Muhammad Faisal, director del Centro de Reformas Económicas Nacional, señala que el turismo depende de la psicología de las personas, que son muy sensibles a los aspectos de seguridad, por lo que a su juicio recuperar la confianza para viajar nuevamente después de la pandemia será algo difícil. Dijo que las perspectivas realmente dependerán de cómo se propaga el coronavirus y en esa misma línea indica que si el virus desaparece en el tercer o cuarto trimestre de este año, pronostica que el sector se recuperará en 2021. Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Agentes de Viajes de Indonesia, Pauline Suharno, expresó que incluso si el brote se desacelera en junio, el efecto posterior en la industria continuará. Hablamos de Kosovo. Un fabricante de impresoras en 3D está utilizando sus equipos para desarrollar ventiladores que van a ayudar a los pacientes con coronavirus. Más del 50% de las piezas en su interior están impresas en 3D y ese era nuestro objetivo. ¿Cómo podemos usar lo que tenemos actualmente, un stock de impresoras 3D, para que podamos hacer y revisar tantas partes durante el día y también usarlas para la producción? Creo que este es un momento para ser creativos y hacer todo lo posible para ayudar a los trabajadores de la salud que están ahora en primera línea, ayudar a los pacientes y ayudar a todos en este problema. Las reservas de divisas de China registraron una caída en el primer trimestre de este año, según datos de la Administración Estatal de Divisas, el SAFE. Esta entidad señala que la cantidad cayó en 43.3 mil millones de dólares o 1.5% entre enero y marzo. El portavoz y economista jefe del SAFE, Wang Chunjing, dijo que la disminución se debe a varios factores, incluidas las fluctuaciones del tipo de cambio y los cambios en los precios de los activos. Y en este contexto, el índice de dólares se fortaleció en marzo, lo que llevó a la caída de algunas monedas que no son dólares frente a los dólares estadounidenses. Otros factores como la nueva pandemia de la enfermedad del coronavirus y la caída de los precios del petróleo han causado turbulencias en el mercado financiero internacional. Sin embargo, Wang indicó que el mercado de divisas en este país se mantuvo estable en general, manteniendo el equilibrio básico entre la oferta y la demanda. La construcción del ferrocarril China-Laos sigue avanzando. Este martes comenzó el tendido de vías en la ciudad de Jiuxi, provincia de Yunnan, en el suroeste del gigante asiático. La instalación de la vía finalizará en el puerto de Mohang, un puerto en la frontera China-Laos, en el condado de Mengla, de la provincia de Yunnan. Según la Comisión de Desarrollo y Reforma de Yunnan, desde la reanudación de la construcción de ferrocarriles en la sección de China, 22.000 constructores han estado trabajando día y noche en este proyecto y hasta ahora se han completado el 73% de este trabajo. El ferrocarril China-Laos fue diseñado para permitir trenes que funcionan a una alta velocidad y su construcción está programada para completarse el próximo año. Después de abrirse, el tráfico se convertirá en otro canal ferroviario para la entrada y salida internacional en el suroeste de China. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. El barril de petróleo intermedio de Texas, 24.04 dólares el barril, pierde 9.08%. Brent de referencia en Europa, 32.32 dólares el barril, pierde 1.85%. La cesta venezolana, 97.42 yuanes, con una baja de 15.38 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.